bueno, vamos a comenzar a desandar un poquito lo que se acaba de anunciar. Lo vamos a hacer de la mano de un especialista en Derecho del Trabajo. Le damos la bienvenida, lo saludamos a Emiliano Perotto Gui, que es justamente el vicepresidente del Foro del Derecho del Trabajo. Emiliano, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a los dos, Javier y Marina. Gracias por la invitación y como decían, un día importante, ¿no? El decretazo, como decía Javier, nos ha dejado, mientras lo escuchábamos, un poco anodadados. Empezó un poco justificando el porqué y después dando un detalle de las 30, 35 reformas y derogaciones que implicaría el decreto, ¿no? Cuando yo digo que primero lo estaba justificando, digo porque esto no olvidemos que es un DNU, es un decreto de necesidad de urgencia, es una cuestión muy excepcional dentro de la Constitución Nacional Argentina y que lo admite, para que sea válido, dentro de condiciones de necesidad y de urgencia. La urgencia podría estar fundada en razones de que el Congreso no se encuentra sesionando ordinariamente. Y después habría que ver en cada materia si había necesidad realmente. Por ejemplo, en la cuestión laboral, si bien por decreto puede inmiscuirse y realizar reformas, yo entiendo que no había necesidad porque nos encontramos con una ley laboral vigente y que no se encuentra en riesgo de incumplimiento. Por lo tanto, bueno, después podemos ir desandando cada tema, pero entiendo que primeramente el Congreso, ¿sí? Porque este decreto de necesidad de urgencia tiene que ser aprobado por ambas cámaras, si una lo requiere la mayoría en cada cámara para ser válido, y después tendrá una revisión por parte de la justicia, ¿no? Que será el otro límite que tiene como norma para su validez o su tacha, ya veremos. Bien, bueno, voy a consultarte, Emiliano, por una cuestión que tiene que ver con millones y millones de argentinos, que afecta a tantas familias, la cuestión de los alquileres. Ya había anticipado Javier Milei que se iba a derogar esa ley, que tanto las inmobiliarias como los inquilinos aseguran que es una ley que es mala, que no le trajo beneficios a ninguno de los dos sectores. En el mercado inmobiliario faltan ofertas para alquilar, lo que se encuentra es muy caro, pero no sabemos si necesariamente la salida es terminar con esa ley. ¿En qué situación puede quedar el inquilino si se deroga esa ley y se avanza en lo que propone Javier Milei, que son contratos libres entre partes? Bueno, en principio no tenemos cuál es el contenido, ¿no? Lo vamos a tener a partir de mañana. Y no es de menor importancia entender que mañana ya entra en vigencia. O sea, más allá de que después la bicameral y después el Congreso y eventualmente la justicia más adelante resolverá, esto ya tiene vigencia, ¿sí? ¿Qué pasa con el inquilino? Bueno, este que ya tiene un contrato vigente, este ya ha firmado el contrato y su vida contractual va a ser la que rige su calidad de inquilino, ¿no? Pero lo que se estaría hablando respecto al decreto este es que se deroga la ley que se sancionó en julio del 2020, que como vos decías, Marina, trajo una reducción tremenda de la oferta locativa, lo que ha generado que los precios de los alquileres se haya ido por las nubes. Mucha gente tuvo que, no sé, tengo amigos que han tenido que volver a la casa del padre a vivir. Pero esto está atado también mucho a la inflación, ¿no es cierto? Cada propietario sabe que empieza un contrato de alquiler y no sabe si dentro de 6, 7 meses lo que está cobrando le va a servir. Entonces hay dos cuestiones a saber, la ley de alquileres y también la cuestión económica que atravesamos de inflación tremenda. Respecto a lo que se habla de la ley de alquileres, es que se plantearía la libertad negocial entre las partes, que las partes establezcan el plazo, la moneda, que habría que reformar también el Código Civil, la forma de actualización, que puede ser valor de construcción, nafta, dólar, etc. Dejándole a las partes la autonomía de la voluntad para darle vida a un contrato que hasta ahora, en virtud de la ley que tenemos, no estaría funcionando. Pensando en líneas generales y un poco lo que decías al principio, Emiliano, no hay mucho precedente en la Argentina de algo similar. Recuerdo alguna conferencia del doctor Menem en su comienzo con la privatización de algunas empresas y demás, pero un paquete así de este volumen y con la jerarquía de decreto, necesidad y urgencia, no sé, vemos jurídicamente algo, me parece extraordinario, ¿no? ¿Cómo lo ves desde ese ámbito? Sí, claramente extraordinario y sumamente ambicioso, ¿no? No podemos decir que no había avisado porque en la plataforma electoral
estaba cada uno de estos puntos. Sí sorprende la cantidad, 300 leyes se modificarían en principio. Por supuesto que si el Congreso lo habilita y después eventualmente la justicia, pero sí, sumamente ambicioso. Sí. Bueno, por ejemplo, anticipó la derogación de la ley de tierras, que es una ley que limita la compra por parte de extranjeros de tierra argentina. Si mañana ya está publicado en el boletín oficial, significa que un extranjero puede venir y comprar sin límites a partir de mañana mismo. Exactamente, la ley entra en vigencia a partir de su publicación en el boletín oficial, que en teoría sería mañana. Como te dije, después el jefe de gabinete tiene 10 días para pasarlo a la Cámara, a la bicameral, que prepara un dictamen, llega al Congreso y el Congreso tiene 10 días para debatir en ambas cámaras si lo aprueba o no. Si no le da tratamiento, el decreto queda vigente. De hecho, Alberto Fernández dictó 100 decretos que no tuvieron tratamiento en el Congreso, por lo tanto hoy están vigentes. Así que sí, podremos decir que la ley de abastecimiento, leyes muy importantes, más allá de lo polémica que han sido, ya entran en vigencia mañana, así que tendremos que agarrar los abogados sobre todos, yo especialmente la cuestión laboral y ver qué ha cambiado para el futuro y plantear eventualmente la inconstitucionalidad si corresponde, adecuar algunos reclamos también, ya veremos. Sí, y el gobierno anterior con una pandemia en el medio, ¿no? Que ahí sí mucho de necesidad y mucho de urgencia, acorde a lo que pasaba. Te quiero preguntar por el hecho, esto que decías recién, ¿no? De tu ámbito laboral, viene un cliente, te consulta, digamos, de lo que habló recién el presidente, ¿qué tenés para decirle? ¿Cómo lo asesorarías en términos, sea empleador, sea empleado? ¿Cómo encaras la situación? Bueno, la cuestión laboral, en principio, Javier, creo que es la que más controversia va a generar, ¿sí? Porque todos nos encontramos envueltos en un contrato de trabajo, como empleadores o como empleados, siempre. Cualquier persona que tenga en su casa una persona trabajando, una empleada doméstica, ya tiene un contrato de trabajo, nosotros como empleados. Entonces, es lo que más va a causar, para mí, judicializaciones, y es la parte más sensible. Se han hablado 1000 veces de cada gobierno que asumió, sabemos, la reforma laboral, Sucede que hay que ver ahora cuál es el contenido, si esto no es un anuncio para la tribuna o es un anuncio real. Es verdad que necesitamos una modernización laboral, hace mucho que no se producen reformas del ámbito, ¿sí?, laboral puro, porque se han producido, como lo hemos hablado en alguna oportunidad, reformas de la ley de riesgo de trabajo, que eran más cuestiones procesales para darle un poco más de fuerza a la comisión médica para evitar supuestamente la litigiosidad. Pero reformas laborales puras no habría, no hace rato que no hay. Entonces sí, estamos de acuerdo que hace falta, pero bueno, por suerte en Argentina tenemos una Constitución Nacional, tenemos artículos que se encuentran y derechos laborales que están constitucionalizados, especialmente en el artículo 14 bis, sobre los cuales no se pueden dejar de lado, no podemos arrancar de cero al respecto porque hay un principio que se llama principio de progresividad, que a partir del Pacto de San José y Costa Rica, que dispone que estos derechos laborales no pueden ser dejados atrás, ni reducidos, ni limitados por leyes posteriores, ¿sí? Habría que cambiar la Constitución, pero bueno, este gobierno no tiene las mayorías para hacerlo. Por lo tanto, la cuestión laboral, yo no sé si es una cuestión más para la tribuna o realidad. Quizá pueda ir un poquito sobre el tema de las cargas sociales, del costo, lo que le llamamos el costo laboral. Podría ir por ese lado, regular un poquito lo que son los aportes al sistema de la seguridad social, pero bueno, también va a tener que explicar cómo compensa esa baja, ¿no es cierto? Claro. Y me llama la atención porque uno de los aspectos que sonaban con fuerza era justamente el laboral, ¿no? Este decreto que tiene 300 puntos y que Javier Milei enumeró apenas 30, o sea, un 10% de lo que es todo el paquete, de todo este mega DNU, uno sabe que tiene un aspecto laboral fuerte. Y se ha hablado mucho en los últimos días de la implementación del modelo WOCRA, para las indemnizaciones, para el desempleo. Vamos a conocer las precisiones ya mañana. No dijo nada de lo laboral, pero preguntarte, Emiliano, ¿qué es el modelo WOCRA? ¿A qué se refieren? Bueno, el modelo WOCRA en realidad es el Fondo de Desempleo, ¿sí? ¿En qué consiste? En que el empleador hace un aporte a una cuenta bancaria durante el primer año del 14% de las remuneraciones del trabajador, en el segundo año y sucesivamente del 8%, y que para el caso de que se produzca el cese del trabajo, se activa esta cuenta bancaria y el trabajador retira ese dinero. Es una especie de indemnización anticipada o ahorrada también se llama.
A mi modo de verlo, es contraproducente en dos sentidos. Primero, habíamos dicho que uno de los destinos o miras de este decreto era bajar las cargas patronales y con esto las estaremos elevando, ¿sí? Y en segundo lugar, es un poco desconocer también cuál es la razón de ser, de por qué en el ámbito de la construcción existe este tipo de fondo de desempleo. La razón es que el trabajador de la construcción entra a trabajar una obra y tiene un plazo cierto o determinado de terminación de su contrato de trabajo. Claro. Termina la obra y se vuelve a su casa. No así el resto de los trabajadores cuyo contrato es de tiempo indeterminado, no se sabe cuándo termina. Eso por un lado. Y por el otro, es un sistema que desde el foro, casualmente, desde el foro del derecho de trabajo lo estuvimos viendo en época de pandemia. Es un sistema que funciona en bonanza económica, podría decirse, pero en una cuestión de recesión, que es lo que se intenta evitar con este decreto, la flexibilidad o la facilidad para despedir generó en época de pandemia que se despidió un montón de trabajadores. Fue el sector más vulnerable, de hecho, el sector de la construcción. Por lo tanto, si bien se dice que es optativo, que se metería dentro de cada convenio colectivo de trabajo sin tocar la ley de contrato de trabajo, bueno, como dije, habría que ver el decreto, pero en principio, si yo tengo que dar una opinión, no lo creo beneficioso, ¿no? Y ahorrar el 14% del salario y que me echen de acá a 2 años, pero con un porcentaje, o sea, con un ahorro de 2 años atrás, es... Claro, ¿Cuál sería el índice también? Otra de las cosas que se hablaba de este decreto era la eliminación de la actualización por intereses de las indemnizaciones laborales. También me parece un poco desconocer porque para eso también hay que modificar el Código Civil, que por decreto no se puede. También se habló de la extensión del plazo del periodo de prueba de 3 meses a 6 meses, pero bueno, es un poco hacer futurología, ¿no? Claro, todavía no conocemos las precisiones. Igual a partir de mañana estar atentos con las decisiones que se toman, porque son muchos los aspectos que están implicados en este DNU. Sí. Bueno, ahí en la placa estamos viendo parte de lo que se dijo, ¿no? De estas 30 puntos. Los primeros, bien lo decíamos Marina, de derogación de la ley de alquileres, de la ley de abastecimiento, de la ley de góndolas, cuestiones relativas a el acopio nacional, el observatorio de precios también que va a quedar fuera de vigencia, entre bueno, estos puntos que se han dado y que evidentemente abren un gran abanico de muchas cuestiones, ¿no? Bueno, se deroga la ley de promoción industrial, el régimen de sociedades del Estado, modernización del régimen laboral. Claro, este ha sido el gran título. Nos faltan conocer los ítems. La reforma del Código Aduanero, esto tiene que ver con las importaciones y exportaciones, derogación de la ley de tierras, que la referenciábamos recién también. Sí, es una manera también de abrir el juego a actores extranjeros en esta cuestión, ¿no? Vinculado más a esto, ¿no? De prácticamente, como bien lo ha dicho Milei siempre, jugar con el mercado, ¿no? Y bueno, a lo mejor esto va a tener consecuencias de las buenas, de las malas. Digamos, es muy rápido para sacar conclusiones, pero bueno, creo que por ahí apunta un poco, ¿no? Así es, bueno, un gran cambio es el que se anticipa con la desregulación de la economía. Por ejemplo, la ley de góndolas es una ley que no se cumplió, porque la verdad es una muy buena ley que no se cumple, que le garantiza a las pequeñas empresas y a las producciones regionales tener una participación en la góndola. Hoy las primerísimas marcas tienen una posición realmente privilegiada en las góndolas, arman esas estructuras de oferta en los pasillos y tienen una visibilidad. Con la ley de góndolas era para ofrecer otros productos de segundas marcas, de pymes, productos regionales, de la economía social, garantizar una participación para que estas marcas o emprendimientos vendan y para que la gente tenga otra opción también. Nunca se implementó, era bárbara la ley, nunca se puso, nunca se controló, nunca se llevó a cabo y ahora directamente se deroga. Sí. Bueno, una cuestión que seguramente va a generar también alguna repercusión entre las producciones locales y más pequeñas. Sí, en términos de la competencia, ¿no? Si todos pueden ser competitivos en este mercado. Habrá algunos que sí, otros que no. Habrá más damnificados en este aspecto y otros que no tanto. No es tan fácil. Pero yo le quiero preguntar a Emiliano, en cuestiones de, digamos, de seguridad jurídica, ¿cuán seguro es todo esto de que, como se anuncia, pase? ¿Cómo ves la seguridad jurídica de este DNU? No, bueno, el DNU... si bien es una medida excepcional que se dicta en una necesidad y urgencia y una emergencia,
está contemplado en la Constitución como una herramienta que tiene el Poder Ejecutivo. Sucede que es una herramienta muy polémica porque le estamos dando atribuciones a un presidente legislativas. Interviene el Poder Legislativo y crea una norma. Entonces, estaría dotado de hecho, veíamos en la imagen, con todo el gabinete, porque también tiene que ser refrendado por el jefe de gabinete, y es él el quien lleva el proyecto de DNU ante la bicameral, que es la que lo tiene que dictaminar y pasar para el Congreso. O sea, está dotado de todas las formalidades que la Constitución como procedimiento establece para su validez. Después, por supuesto, va a tener una lucha muy importante en el Congreso, ¿sí? Que sabemos que no tiene mayoría. Esto es diputado y en la Cámara de Senadores, donde va a tener que obtener el voto por mayoría, y que si sale también va a tener en esto los poderes tienen va a ser muy importante cuál es su reacción, ¿no? Tenemos después como último intérprete de esta norma, el Poder Judicial, que va a ser, en el caso concreto, el que va a determinar la validez o no de cada una de estas derogaciones y modificaciones, ¿no? Sí. Bien. Bueno, es un tema, ¿no? Se abre un capítulo especial en nuestra historia como país también, ¿no? Sí, sí. Mañana y lo que venga a partir de mañana será clave, ¿no? Será clave, se va a convocar a sesiones extraordinarias para tratar este mega DNU que acaba de presentar parcialmente Javier Milei, solo un 10% de los 300 cambios que plantea introducir. Emiliano Perotogui, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias muy amable por la invitación. Por favor. Un gusto.